Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Espero que realmente me esté explicando bien y solamente esté explicando los textos de la Biblia, porque no quiero entrar en postulaciones de mi mente ni en razonamientos míos para que ustedes no digan, bueno, eso es lo que dice el Antonio de Almoradí. No. Estoy leyendo la Biblia y explicándola para que ustedes sepan que el Antonio de Almoradí dice lo que está diciendo la Biblia. Lo que yo digo no vale para nada. Es lo que dice la Biblia, que es nuestra autoridad de fe. Bendecido sea el nombre del Señor. Y con ello entramos en la última parte de los 5 puntos del tulip, de este acróstico del tulip de los calvinistas, que se llama la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? ¿Qué es eso? O como se dice en otra parte, salvo siempre salvo. Es el concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios, dicen ellos, perseveran en la fe, dicen ellos, y nunca negará a Cristo, dicen ellos, o se apartará de él, dicen ellos. Es decir, el que viene a Cristo, dice el calvinista, nunca puede perder la salvación, dice el calvinismo, que no se pierde la salvación, que nunca se puede ir de Dios, que nunca puede negar a Jesucristo, que no se puede apartar de él. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia a este respecto? Uno puede negar a Jesucristo, puede perder la salvación, se puede apartar de los caminos del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Porque a mí no me interesan mis razones y a ustedes tampoco. A ustedes lo que les interesa es la Biblia. Por eso estoy dando versículos de la Biblia para que ustedes lean la Biblia y lo comparen en sus Biblias. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué dice la Biblia tocante a este tema? Terminamos, hermanos, esta contundente y bíblica refutación a estos 4 puntos anteriores con el último y uno de los más conocidos defensores de este tiempo del calvinismo, es la doctrina del salvo siempre salvo, como llaman la perseverancia de los santos. Pienso, hermanos, que es uno de los más interesados creer a los cristianos que jamás nos perderemos y que no importa lo que hagamos, somos siempre salvos, según ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. Hagas lo que hagas, eres salvo. Tú eres elegido y puedes hacer lo que te dé la gana. Esto es una mentira del diablo, porque el diablo es un padre de mentira. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ellos utilizan un versículo que lo transgiversan, capítulo de Romanos 8:1. Dice, para afirmar que un cristiano no se puede perder, dicen ellos, es cierto. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cierto es
que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ellos utilizan este verso para que decir, ¿ves? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien, de acuerdo. Pero ¿qué dice el texto realmente? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que estamos claros, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. O sea, hay una condición para no ser condenados. Claro, si yo estoy en Cristo, estoy salvo. Pero, hermanos, si ando conforme a la carne, a las pasiones de la carne, adulterio, fornicaciones, borracheras, lascivias, injurias, mentiras, si ando conforme a la carne, la Biblia dice que claro que voy a ser condenado. Y los que andan conforme al Espíritu, con mansedumbre, con templanza, con fe, con gozo, con perdón, hermanos, con santidad sin la cual nadie verá al Señor, esos por medio del Espíritu contrarrestaremos la naturaleza de la carne siendo llenos del Espíritu y Dios nos salvará. Bendecido sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Juan 15, 4, 6, dice, permaneced en mí. ¿Quién lo dice eso? Jesucristo. Él no dice, no, una vez que sois míos ya no hace falta que permanezcáis. No, permaneced en mí y yo tengo que permanecer en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, noten, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. ¿Y dónde lo echan? Al fuego, para que arda. Esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Está aclarando Cristo que el que no permanece en él será echado fuera como pámpano, cortado y secado y echado al fuego. Eso no viene del apóstol ni de un teólogo, vino del propio Jesucristo. Por tanto, hay que permanecer en Jesucristo, hermanos. De eso de que una vez salvo, siempre salvo, la Biblia dice que no, queridos hermanos, hay que permanecer. Y si no, escuchen ustedes, la Biblia en especial y el Nuevo Testamento ponen en relieve la verdadera posibilidad de que un creyente se pueda apartar del Señor. Son funestos para el Hijo de Dios el descuido espiritual, la falta de consagración, la tibieza espiritual, pues el Señor aún a los que están en el cuerpo los puede vomitar debido a su indiferencia y tibieza espiritual. Apocalipsis 3, 15, 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Atención, ojalá fueras frío y caliente, pero por cuanto eres frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién es el que establece el juicio? ¿Y por qué lo establece? Según la temperatura que uno tiene que tener en la vida cristiana. La tibieza provoca a Dios vomitarte, arrojarte del cuerpo. Por tanto, sí que te puedes arrojar del cuerpo. Bendecido sea el nombre del Señor. De ser así, que no nos podemos perder ni descarriar, que el diablo no puede destruirnos por nuestro descuido y que jamás podemos irnos al mundo, Dios no habría perdido tiempo en llenar las páginas de la Biblia de esta severa amonestación de no apartarnos del Dios vivo, queridos hermanos. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso Hebreos capítulo 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Usted cree, hermanos, que si no nos pudiéramos apartar del Evangelio, de que uno no puede negar la salvación y apartarse de Cristo? Los apóstoles y Jesucristo iban a traer tantas advertencias. Mirad bien, que no haya entre vosotros hombres de corazón malo para apartarse del Dios vivo. Cuidado que el que no tenga una buena temperatura, lo vomitaré de mi boca. Bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, ¿por qué la Biblia nos ofrece tanto panorama para cuidarnos? Sencillamente porque debemos de cuidarnos hasta el fin. La Biblia dice, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien puede devorar. Satanás te puede devorar en el momento que te separes de Dios, en el momento que niegues a Dios, en el momento que te vayas al pecado, en el momento que traspases los límites. Bendecido sea el nombre del Señor. Jeremías 5:7 dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Dice el Señor.
Sois sus hijos, me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. ¿Cómo os voy a perdonar si me habéis dejado, si me habéis abandonado, si habéis apostatado, si habéis adulterado cuando yo he dicho que no? ¿Cómo os voy a perdonar? Y Proverbios 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Bendecido sea el nombre del Señor. Creo, hermanos, que está bien claro, bendecido sea el nombre del Señor, que la Biblia da paso y la enseñanza a decir que muchos se pueden apartar. Más, en primera de Timoteo 5:15 dice: porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Ya el apóstol Pablo decía: se han apartado en pos de Satanás. Como dicen los calvinistas, y van en contra de la Biblia. Por mucha razón teológica que quieran tener, la Biblia tiene toda la razón. Si ya San Pablo le dice a Timoteo: algunos se han apartado, para apartarse hay que estar en el camino, hermanos. No hay que ser gran sabio para explicarlo. Dice: porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Timoteo 5:15, nótenlo bien en sus Biblias, pero hablaré de otro capítulo, Hechos 13:43. Dice la Biblia: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, el apóstol San Pablo, después de predicar, queridos hermanos, en esta ciudad, y algunos lo rechazaron, otros se juntaron con Pablo y Bernabé, y ellos, queridos hermanos, les decían y les persuadían: perseverar en la gracia de Dios. No le dijo: no, ya la habéis recibido, haced lo que queráis, ya podéis ser. No, les persuadían a perseverar. Bendecido el nombre del Señor. Para ser salvo hay que perseverar en la gracia divina de Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 20, y voy acabando. Dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Cómo? Sí, hermanos, que el justo se puede apartar de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho de amonestar al justo, para que no se aparte del camino de Dios. Y si se apartare, el justo morirá, pero nosotros tenemos el derecho de decirle los caminos, porque si tampoco advertimos a la gente de que se cuide la salvación, de que se santifiquen progresivamente, de que se acerquen a Dios y vayan descuidándose, y nosotros, que dice la Biblia en el libro de los Hechos, por eso Dios os ha puesto como líderes de la grey: cuidad del rebaño, cuidad, porque muchos se han levantado, muchos lobos rapaces, para atrapar al rebaño. Bendecido sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos la gran obligación de cuidar al rebaño, de advertirles. ¿Para qué? Para que no entren en un sitio de dispersión, porque, hermanos, los justos también dejan de hacer justicia. Primera de Juan capítulo 2, verso 28, dice: ahora, hijitos, permaneced en él. Fíjense ustedes, hermanos, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en él, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque cuando él se va a manifestar, nosotros no tendremos por qué avergonzarnos de habernos apartado, sino que hemos permanecido en él. Por tanto, ¿salvos siempre salvos? No. Hay que mantener la salvación, hermanos queridos. La perseverancia de los santos es perseverar hasta el final, no una vez salvo hacer lo que me da la gana. La Biblia dice, Hebreos capítulo 2, 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hebreos 2, 3 dice, ¿cómo? Hace un signo de interrogación. ¿Escaparemos nosotros los que hemos creído, si descuidamos la salvación? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos la salvación? Luego, ¿se puede descuidar la salvación? Y Pablo nos advierte, o el escritor de los Hebreos nos advierte, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos? Dice, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
No vamos a escapar del juicio si descuidamos esta salvación. Y hermanos, dice la Biblia, ¿por qué es imposible? Y lo leo literalmente como está en la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí el autor de esta carta expresa claramente que es imposible para un creyente que vuelve atrás, aquel que un día gustó del don celestial, la salvación, y fue hecho participante del Espíritu Santo. Solo los hijos de Dios pueden ser hechos participantes del Espíritu de Dios, como lo dice Juan capítulo 14, verso 17 y Romanos 8, 9. Por tanto, dice la palabra de Dios, hermanos queridos, que no, hermanos, no es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimientos aquellos que desechan la gracia y que acarrean pecado y que no permanecen. Bendecido el nombre del Señor. Y la Biblia dice en Romanos 11, 18, y voy acabando y cerrando: no te jactes contra ramas, porque ellos se jactaban de que habían sido cristianos. Y Pablo dice a los gentiles romanos: no te jactes. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué? Por su incredulidad fueron desgajadas las ramas naturales. Están hablando de Israel. Dice, pero tú, por tu fe, por la fe, tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos cosas. La severidad ciertamente para los que no creyeron o los que cayeron, pero la bondad para contigo que crees, si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también vosotros, si no permanecéis, seréis cortados. Lo dice claramente la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Y quisiera, queridos hermanos, acabar con este último texto, para no hacerme más largo, que dice el apóstol Pedro. Hay muchos más textos para leer, bendecido sea el nombre del Señor, pero dice con este texto: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, hay quien escapa de la contaminación del mundo, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice la Biblia, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Que habemos personas que hemos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesucristo, pero que podemos ser enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Dice la Biblia, nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Atiendan bien, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y Hebreos 10, 26, 29 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos, esto es terrible. Por tanto, como dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Queridos hermanos de mi corazón, creo que es suficiente con todos los versos que he dicho de la palabra de Dios, sin argumentar mi conocimiento de la Biblia.
ni tampoco postular imaginaciones de mi corazón de un predicador ni de un teólogo, sino haciendo solamente mención a las Santas Escrituras, queda por finalizada estos 5 puntos, hermanos, de los acrósticos del Tulip, argumentados por Agustín de Hipona y por Juan Calvino. Bendecido sea el nombre del Señor, que fueron la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la irresistible gracia, la perseverancia de los santos. Y para terminar con palabras finales, dice la Biblia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Por tanto, estimados hermanos, en la común fe debemos estar conscientes de que Dios es el único Salvador del mundo. Isaías 45:21. Que todos los hombres somos pecadores. Romanos 3:23, que el amor de Dios es para todos y no para un grupo seleccionario arbitrariamente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. Que el mayor pecado del hombre es la incredulidad y la negación del Hijo de Dios. Juan 3:18, el que no ha creído ya ha sido condenado. Que todo hombre que se pierde su alma en el infierno será por su pecado y haber rechazado la oferta que Dios ofrece gratuitamente en Cristo, según Romanos 6:23, como ya lo hemos leído. Que toda persona que venga a Cristo y lo reciba será salvo. Juan 1:12, el que cree en Él le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, y que somos salvos por la gracia de Cristo, según Gálatas 2:8, y que debemos depender de su gracia y misericordia en todo tiempo, según Timoteo 2:1, y que debemos permanecer firmes y fieles hasta el fin. Capítulo 13, verso 43 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y con esto acabo. Capítulo 13, verso 43 del libro de los Apóstoles, 13:43, dice la palabra del Señor así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia del Señor. Bendecido sea su nombre para siempre. Hermanos queridos, con estas breves palabras espero que todos los que me estéis oyendo lleguéis un poquito más y sea esto una ayuda más para vuestros conocimientos y para rechazar todo aquella rama del calvinismo, cualquiera de estos 5 puntos que os prediquen, no hacer caso, que es una mentira, una falsa ideología, una falsa doctrina que viene, como ya dije al principio, de los dualistas maniqueístas de los primeros siglos y de las doctrinas que trajo Agustín, hermanos, de los griegos. Bendecido sea el nombre del Señor, y que esa palabra se hacía mucho de la predestinación en aquella época con los griegos, cuando ya saben ustedes, en el primer capítulo lo expliqué, cuando los dioses decían que tenían matrimonio con las mujeres, y de ahí vino con esos conceptos y demás. Pero, hermanos queridos, aquí hemos refutado en las 5 puntos del Tulip, hemos refutado conforme a la Biblia, no conforme a ningún teólogo, ni conforme al pensamiento medieval, ni a la teología medieval, ni reformista, ni tampoco contemporánea, ni al neopentecostalismo, ni a ningún postulado, hermanos, de denominaciones, sino solamente expresamente con la santa y divina palabra de Dios, la única fuente de autoridad para todos los cristianos. Bendecido sea el nombre del Señor. Esta es la que nos guía, hermanos, la que nos lleva y la que nos hará estar en el camino correcto. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero recordarlos a todos, y esto no es un llamamiento a la ignorancia, no. Yo creo que todo hombre y toda mujer debe de estudiar mucho más la Biblia, mucho más la palabra de Dios, pero quiero deciros que Dios no hizo una escuela de teología para salvarnos. No, Él no dijo, vete a la escuela de los teólogos y estudia al fulano teólogo para salvarnos. No, hermanos. Él dejó su palabra, el Espíritu Santo, la fe, la convicción, la seguridad, el arrepentimiento, su muerte en la cruz, para que nosotros nos salvásemos. Y como dice Isaías, abriré una calzada, un camino de santidad para aquel que anduviere por él, por muy torpe que sea, no se perderá, aunque no sepamos de teologías
Bendecido sea el nombre del Señor. Así que ánimo, adelante, creer la palabra verdadera, conserva tu salvación, hermanos. Tú has sido elegido para salvarte. Tú, cualquiera que me escuchas, has sido elegido para salvarte. Si respondes al llamamiento de la salvación, serás salvo. Si te arrepientes, serás salvo. Si no te arrepientes, serás condenado. Si no perseveras en la gracia, serás condenado. Serás quedado aquí cuando venga el rapto. Pasarás la gran tribulación y luego el infierno. Y Dios no tiene la culpa, porque Dios ofrece la salvación gratuita a todos. Y aquellos que aceptan ese llamado lo reciben con libre voluntad y libre albedrío. Dice la Biblia: yo soy la puerta, por quien en mí entrare, hay que entrar. Él es la puerta, Él no te obliga, ni tampoco te coacciona, hermanos, te los pone, te convence, pero tú tendrás que dar el paso. Así que ánimo, con estos versos os dejo. Espero que esta explicación de la palabra de Dios, no mía ni de ningún teólogo, de la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra fe y donde fundamentamos nuestra fe. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Vuestro hermano Antonio de Almoradí, siempre con vosotros. Es un agradecimiento a este programa Salvación Online y a los hermanos que lo hacen, hermano Sergio Ángel, Felipe y a todos los hermanos que lo están promoviendo, que es una bendición grandísima. Suscríbete al programa, hermanos, que hay muchos hermanos mejores que yo que están anunciando también verdades y sana doctrina, y los cuales confiamos porque hablan solamente de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga, un abrazo para todos y hasta pronto. Hasta otra vez, que Dios os bendiga mucho. Salud y libertad para todos.